¿Y si te dijera que el fundador de un imperio valorado en más de 200.000 millones de dólares fue rechazado de Harvard no una, sino 10 veces? Esta no es una historia de éxito académico. De hecho, es todo lo contrario. Es la historia de Jack Ma. Antes de crear Alibaba, Jack suspendió su examen de ingreso a la universidad 3 veces. Buscó trabajo en más de 30 empresas diferentes y fue rechazado en todas. Incluso en KFC fue el único de 24 aspirantes al que no contrataron. Para muchos, esto habría sido el final del camino, pero para Jack Ma, cada no era simplemente un desvío. Cada puerta cerrada le enseñó a buscar una ventana abierta, y la encontró en un lugar que pocos entendían en ese momento: Internet. Desde su modesto apartamento, fundó una empresa que conectaría a los fabricantes chinos con el resto del mundo, cambiando para siempre el comercio electrónico. Su historia nos demuestra que el éxito no se mide por los logros académicos, sino por la resiliencia ante el fracaso. Cuando pensamos en Jack Ma, imaginamos al titán del comercio electrónico, al fundador de Alibaba, a uno de los hombres más ricos y visionarios de nuestro tiempo. Vemos el éxito, la fortuna, el imperio global. Pero la historia que lo llevó a la cima no es una autopista de triunfos continuos. Es un camino lleno de baches, de puertas cerradas y de fracasos rotundos. Un camino que habría hecho que la mayoría de nosotros se rindiera. Antes de que el mundo conociera el nombre de Alibaba, Jack Ma era, en sus propias palabras, un fracasado. Y no lo decía con falsa modestia. Sus tropiezos comenzaron desde muy joven. Falló su examen de ingreso a la primaria 2 veces. Falló el de la secundaria 3 veces. Y cuando llegó el momento de ir a la universidad, el examen nacional de ingreso, el temido Gaokao, se convirtió en su némesis. Lo intentó una vez y falló. Lo intentó una segunda vez y falló de nuevo. En uno de esos intentos, su puntuación en matemática fue un humillante 1 sobre 120. 1. Finalmente, en su tercer intento, logró ingresar a lo que él consideraba la peor universidad de su ciudad, el Instituto de Profesores de Hangzhou. Pero su lucha académica no terminaba ahí. Después de graduarse, soñaba con ir a Estados Unidos a estudiar, a empaparse del espíritu emprendedor de Occidente. Su objetivo era la cima, la Universidad de Harvard. Escribió su solicitud, la envió con toda la esperanza del mundo y fue rechazado. Pero Jack Ma no era de los que aceptan un no a la primera. Así que volvió a ir a intentarlo, y otra vez, y otra. 10 veces escribió a Harvard. 10 veces la respuesta fue una carta de rechazo. Con el sueño americano temporalmente aparcado, necesitaba un trabajo. Y aquí es donde la historia se vuelve casi cómica en su crueldad. Jack Ma solicitó empleo en más de 30 empresas diferentes en su ciudad natal y fue rechazado por todas. Solicitó un puesto en la policía. Dijeron, usted no es apto. Pero el rechazo más famoso, el que él mismo cuenta con una sonrisa irónica, llegó con el desembarco de una famosa cadena de comida rápida estadounidense en China. Kentucky Fried Chicken abrió su primer local en Hangzhou. El entusiasmo era palpable, era un símbolo de modernidad y una oportunidad de empleo. Jack Ma fue a la entrevista. No iba solo. Se presentaron 24 aspirantes para los puestos disponibles. El proceso de selección duró todo el día. Al final, los gerentes tomaron su decisión. 23 personas fueron contratadas. Solo una fue rechazada. Ese único aspirante descartado fue Jack Ma. Imagina ese momento. No es que no fuera el mejor candidato, es que fue, literalmente, el único al que no consideraron suficientemente bueno para vender pollo frito. Rechazado por Harvard, rechazado por la policía, rechazado incluso por KFC. Para muchos, esto habría sido el final del camino, una señal inequívoca del universo para que dejara de intentarlo. Pero para Ma, cada no era simplemente una pieza más de información. Aprendió a acostumbrarse al rechazo. Se dio cuenta de que el fracaso no era un veredicto sobre su valía, sino una parte del proceso. Fue esa resiliencia,
forjada en el fuego de innumerables decepciones, la que le dio la fortaleza para, años después, cuando descubrió Internet por primera vez en un viaje a Estados Unidos, ver no solo una tecnología fascinante, sino una oportunidad que cambiaría el mundo. Y cuando regresó a China y reunió a 17 amigos en su pequeño apartamento para proponerles la loca idea de crear una plataforma online llamada Alibaba, no tenía dinero ni conexiones. Lo único que tenía era una convicción a prueba de balas, una convicción construida sobre una montaña de fracasos. La próxima vez que te enfrentes a un no, a una puerta cerrada o a un obstáculo que parece insuperable, recuerda la historia del hombre que no era lo suficientemente bueno para Harvard ni para KFC, pero que aún así construyó uno de los mayores imperios empresariales de la historia. Porque a veces los fracasos no son el final del camino, sino el combustible que enciende los motores del éxito más extraordinario. Imaginen por un momento el año 1995. El mundo era un lugar muy diferente, especialmente en China, un país que apenas comenzaba a abrir sus puertas a la economía global. En medio de este paisaje, un modesto profesor de inglés llamado Ma Jun, a quien el mundo conocería como Jack Ma, dirigía una pequeña agencia de traducción. No era un genio de la informática, ni un magnate de los negocios. Era simplemente un hombre curioso con una gran ambición. Ese año, un viaje de negocios lo llevó por primera vez a Estados Unidos, a la ciudad de Seattle. No iba en busca de tecnología ni de inspiración. Iba, de hecho, a ayudar a una empresa china a cobrar una deuda. Pero lo que encontró cambiaría su vida y el futuro de su país para siempre. Fue en la oficina de un amigo donde vio por primera vez una computadora conectada a algo que llamaban Internet. Para Ma era una caja misteriosa. Su amigo le dijo: «Puedes encontrar cualquier cosa aquí». Ma, escéptico pero curioso, se sentó. El sonido agudo y chirriante del módem conectándose era la banda sonora de un nuevo mundo al que estaba a punto de asomarse. Con manos temblorosas, escribió su primera búsqueda en el navegador primitivo de la época, probablemente Yahoo. No buscó filosofía, ni ciencia, ni noticias. Buscó cerveza. Al instante, como por arte de magia, aparecieron resultados de cervezas americanas, alemanas, japonesas. Podía ver imágenes, leer sobre sus historias, encontrar distribuidores. Estaba fascinado. Entonces, decidió probar algo más personal. Escribió: cerveza, de China. La pantalla parpadeó y devolvió un mensaje desolador. Nada. 0 resultados. Volvió a intentarlo con China y alguna otra palabra general. El resultado fue el mismo. Un vacío digital. Y en ese preciso instante, en esa oficina de Seattle, a miles de kilómetros de su hogar, todo encajó. No fue una decepción, fue una revelación. El país más poblado del mundo, con miles de años de historia, una cultura riquísima y una economía en plena ebullición, simplemente no existía en este nuevo universo digital. Era invisible para el resto del planeta. Mientras otros veían una curiosidad tecnológica, una herramienta para académicos o un juguete caro, Ma vio una puerta. Una puerta gigantesca que podía conectar a las pequeñas y medianas empresas chinas con el resto del planeta. Vio a los artesanos de su ciudad, a las fábricas que producían artículos de calidad, pero que no tenían forma de vender más allá de su provincia. Vio un mercado global al alcance de la mano para millones de compatriotas que nunca antes habían soñado con exportar sus productos. Regresó a China con el fuego de una idea que lo consumía. Era como un viajero del futuro intentando describir un automóvil a gente que solo había visto caballos. Intentó explicarlo a sus amigos, a empresarios, a cualquiera que quisiera escuchar. Les habló de una red mundial, de un ciberespacio, donde las distancias no importaban. La respuesta fue, en el mejor de los casos, una mirada de confusión. «Internet, ¿qué es eso?», le preguntaban. «Una red de computadoras. Suena complicado y caro. En China, la gente hace negocios cara a cara.
Eso nunca cambiará. Le dijeron que estaba loco, que era una fantasía, que esa cosa americana nunca funcionaría en su país. Pero cada no, cada cabeza negando, cada risa escéptica, solo reforzaba su convicción. Estaban ciegos. Veían el presente, pero él había visto una imagen clara del futuro y sabía, con una certeza que le helaba la sangre y le aceleraba el pulso, que no podía quedarse de brazos cruzados. No podía volver a su vida de antes, a la seguridad de su puesto como profesor, sabiendo lo que sabía. El vacío que había encontrado al buscar cerveza de China no era un problema, era la mayor oportunidad de su vida. Tomó la decisión más arriesgada de su vida. Dejó su trabajo estable y en su pequeño apartamento reunió a 17 de sus amigos. Les pintó un cuadro de un futuro que solo él podía ver con claridad. Les dijo que iban a construir algo para conectar China con el mundo, para que cualquier pequeño empresario pudiera tener su propia vitrina global. La mayoría no entendía del todo la tecnología, pero creyeron en su pasión, en su visión inquebrantable. Ese día, en ese humilde apartamento, la semilla de lo que se convertiría en Alibaba fue plantada. Todo gracias a un viaje a Estados Unidos y a una simple búsqueda que no arrojó ningún resultado. Porque a veces el mayor potencial no se encuentra en lo que ves, sino precisamente en lo que no encuentras. Imagina por un momento la China de mediados de los 90, un país al borde de una transformación económica colosal, pero donde Internet era todavía un concepto abstracto, casi de ciencia ficción, para la inmensa mayoría de la población. En este escenario, un joven y carismático profesor de inglés, lleno de ambición, tuvo una visión. Vio un futuro en el que las empresas chinas podrían conectar con el resto del mundo a través de esa misteriosa red de redes. Su idea, en papel, era brillante: crear un directorio online, una especie de páginas amarillas digitales para que las empresas chinas pudieran ofrecer sus productos a clientes en Estados Unidos y Europa. Lo llamó China Pages. Reunió un pequeño capital inicial, unos cuantos miles de dólares, y se lanzó con un optimismo desbordante. Creía que estaba a punto de construir el puente digital entre Oriente y Occidente. Pero la realidad es una maestra cruel, y para él la lección estaba a punto de comenzar. El primer obstáculo fue la propia tecnología. En Muaentiu, aquella época, conseguir una conexión a Internet en China era una odisea. Las velocidades eran tan lentas que cargar una simple imagen podía tardar una eternidad. Intentar venderle a un empresario la idea de estar en una página web era como intentar venderle un coche volador a alguien que aún usa caballo y carreta. No entendían el concepto, no veían el valor y, sobre todo, no confiaban en ello. Recorrió las calles, puerta por puerta, tratando de convencer a los dueños de los negocios. Se encontró con miradas de confusión, con escepticismo y, en muchos casos, con un rotundo no. Le decían: pagar por algo que no puedo tocar, que mis clientes no pueden ver, estás loco. La mayoría ni siquiera tenía un ordenador, mucho menos una conexión a Internet. Él estaba vendiendo un futuro que aún no había llegado. Y entonces, cuando las cosas no podían ir peor, llegó el golpe de gracia. El gigante de las telecomunicaciones del país, una empresa estatal con recursos prácticamente ilimitados, vio su idea. Y, como suelen hacer los gigantes, la copiaron. Lanzaron su propia versión de China Pages, pero con un presupuesto infinitamente mayor, con el respaldo del gobierno y con acceso a la infraestructura que a él le faltaba. Fue una batalla perdida antes de empezar. Un pequeño bote de remos tratando de competir contra un transatlántico. Mientras él luchaba por cada cliente, el competidor ofrecía el servicio casi gratis, respaldado por una campaña de marketing masiva. China Pages se ahogó, el dinero se acabó, los clientes nunca llegaron en la cantidad necesaria y el sueño se desmoronó estrepitosamente. Desde un punto de vista puramente empresarial, fue un fracaso absoluto, una humillación pública. Muchos se habrían rendido aquí. Habrían vuelto a la seguridad de un trabajo estable,
con la cola entre las piernas y la certeza de que el mundo de los negocios no era para ellos. Pero este hombre no, en medio de las cenizas de su primer emprendimiento, no vio un final, sino una lección increíblemente cara pero impagable. Comprendió, de la forma más dura posible, que una gran idea en el momento equivocado es sencillamente una mala idea. El mercado no estaba preparado. La infraestructura no existía. Su visión era correcta, pero se había adelantado 5 años a su tiempo. Esa fue la primera lección. El timing lo es todo. La segunda lección fue sobre la competencia. Entendió que nunca podría ganar a un gigante compitiendo en su propio terreno, con sus mismas reglas. No puedes luchar con fuerza contra la fuerza. Tienes que ser más astuto, más rápido, más ágil. Tienes que encontrar el nicho que el gigante ignora, el punto débil que desprecia. Tienes que construir tu propio ecosistema, tus propias reglas. Y la tercera y más importante lección fue sobre el valor real. Se dio cuenta de que no bastaba con ofrecer una plataforma, tenía que crear confianza, tenía que construir un sistema donde las pequeñas empresas, las que nadie tomaba en cuenta, pudieran no solo anunciarse, sino también comerciar de forma segura. China Pages no fue un fracaso, fue la matrícula más cara y valiosa de la Universidad del Emprendimiento. Fue el entrenamiento brutal que necesitaba para su verdadera obra maestra. Porque las lecciones aprendidas en ese desastre sentaron las bases de lo que vendría después. Unos años más tarde, armado con este conocimiento, fundaría una nueva empresa, una empresa que no se centraría en competir con los gigantes, sino en dar poder a los pequeños. Una empresa que no se llamaría China Pages, sino Alibaba. Claro, aquí tienes la expansión del guión, inicio del texto narrable. Armado con esta revelación, regresó a su ciudad natal de Hangzhou. No volvió con las manos vacías, sino con una idea tan grande, tan disruptiva, que la mayoría de la gente la habría calificado de locura. Pero Jack no era como la mayoría. En una noche fría de febrero de 1999, la historia del comercio mundial moderno encontraría su improbable epicentro en un pequeño y modesto apartamento. Allí reunió a 17 de sus amigos más cercanos, profesores, emprendedores y programadores. La atmósfera estaba cargada de expectación y un poco de escepticismo. De pie frente a ellos, con la energía magnética que lo caracterizaría, Jack Ma no les vendió un plan de negocios lleno de cifras y proyecciones. Les vendió un sueño. Les habló de los artesanos, de los pequeños fabricantes en las aldeas de China que creaban productos increíbles, pero que no tenían forma de llegar más allá de su mercado local. Eran invisibles para el resto del mundo. Les habló de un campo de juego desigual, donde solo las grandes corporaciones con enormes presupuestos de marketing podían exportar y prosperar. Y entonces les presentó su visión audaz. Una visión que no consistía en crear una tienda, sino en construir una plaza de mercado digital. Un puente. Les dijo: nuestros competidores no están en China, están en Silicon Valley. Tenemos que levantar una empresa que dure 102 años y tenemos que hacerlo para los pequeños, para los que nadie ve. Propuso crear una plataforma en línea, un lugar donde cualquier pequeño empresario chino pudiera crear su propia página web, mostrar sus productos y, lo más importante, conectar directamente con compradores de todo el mundo, sin intermediarios costosos, sin barreras de idioma, sin la necesidad de viajar. El nombre que eligió fue tan brillante como la idea misma: Alibaba. Un nombre global, fácil de pronunciar en cualquier idioma. Un nombre que evocaba la historia de Alí Baba y los 40 ladrones. La idea de un ábrete sésamo que revelaba un tesoro oculto. Para Jack Ma, los tesoros ocultos eran esas millones de pequeñas empresas chinas esperando ser descubiertas. Esa noche, en ese apartamento, no se firmaron contratos millonarios. No había capitalistas de riesgo ni trajes caros. Lo que hubo fue un acto de fe. Los 18 fundadores,
Con Jack Ma a la cabeza, juntaron todo el dinero que tenían, $60.000 en total. Era todo su capital, su apuesta personal por un futuro que solo existía en la mente de su líder. Así nació Alibaba, no en una reluciente torre de oficinas, sino entre paredes sencillas, con un espíritu de camaradería y una misión casi quijotesca. Los primeros años fueron una lucha constante. Trabajaban día y noche, a menudo durmiendo en el suelo de la oficina, alimentados por la pasión y fideos instantáneos. El Internet en China aún estaba en pañales, y la confianza en el comercio electrónico era prácticamente nula. Nadie creía que se pudieran hacer negocios con extraños al otro lado del mundo a través de una pantalla, pero ellos perseveraron. Construyeron la plataforma línea por línea de código. Llamaron a las fábricas una por una, convenciéndolas de que se unieran. Su objetivo no era obtener ganancias inmediatas, sino construir una comunidad, crear un ecosistema basado en la confianza. Celebraban cada pequeña victoria, cada primer pedido de un comprador en Estados Unidos o Europa, como si hubieran ganado un campeonato, porque, en cierto modo, lo estaban haciendo. Estaban demostrando que su visión no era una fantasía. Estaban construyendo ladrillo a ladrillo digital el puente que conectaría a las empresas chinas con el mundo, y estaban a punto de cambiar las reglas del juego para siempre. Claro, aquí tienes la expansión. Todos hemos estado ahí, frente a una puerta cerrada, después de una entrevista que no salió bien, o al recibir un correo electrónico que empieza con un "lamentamos informarte". En ese momento, la primera reacción es casi siempre la misma: la frustración, un nudo en el estómago y una voz en la cabeza que empieza a enumerar todas las razones por las que el mundo es injusto. Nos quejamos, se lo contamos a nuestros amigos, a nuestra familia, rumiamos la decepción una y otra vez, buscando consuelo en la idea de que la culpa es de otros. Pero, ¿y si te dijera que hay una forma diferente de ver las cosas? Una filosofía que transforma estos callejones sin salida en simples desvíos. La filosofía de Jack Ma era, en su esencia, increíblemente simple. La perseverancia es la clave. Él creía firmemente que las quejas no servían de nada y que cada no que recibía era en realidad solo un paso más que lo acercaba al anhelado sí. Analicemos la primera parte. Las quejas no sirven de nada. Piénsalo bien. ¿Qué ganas realmente cuando te quejas? Liberas un poco de presión en el momento, sí, pero a largo plazo te colocas en una posición de víctima. La queja es pasiva. Es señalar un problema sin tomar la responsabilidad de buscar una solución. Es como estar atrapado en arenas movedizas. Cuanto más te agitas y te quejas de tu situación, más te hundes. La mentalidad de Ma nos invita a hacer lo contrario, a quedarnos quietos un segundo, observar a nuestro alrededor y buscar una rama, una soga, algo a lo que aferrarnos para salir de ahí. Quejarse consume la misma energía que podrías estar usando para planificar tu siguiente movimiento. Es entregarle el poder a las circunstancias, en lugar de arrebatárselo y tomar el control de tu propio destino. La pregunta no es ¿por qué me pasó esto a mí?, sino ¿qué voy a hacer al respecto ahora? Y eso nos lleva directamente a la segunda parte, la más poderosa de su filosofía. Cada no es un paso más cerca del sí. Esto es un cambio radical de perspectiva. La mayoría de nosotros ve el rechazo como un muro, un punto final. Para Ma era una brújula, era información valiosa. Un no de una empresa no significaba no eres lo suficientemente bueno, significaba esto no es para ti, busca en otro lado o necesitas mejorar esta habilidad en concreto. Un no de un inversor no era un fracaso, era una lección gratuita sobre las debilidades de tu plan de negocios. Imagina que estás esculpiendo una estatua en un bloque de mármol. Cada golpe del cincel, cada trozo de piedra que cae, no es la estatua. Son cientos, miles de pequeños noes que eliminan lo que sobra para revelar la obra de arte que se esconde dentro. Cada rechazo en tu vida
Es uno de esos golpes. Te está puliendo, te está refinando, te está quitando las partes que no funcionan y te está obligando a enfocarte en lo que sí tiene valor. Cuando empiezas a ver los noes no como ataques personales, sino como datos, el miedo al fracaso desaparece. Te vuelves un coleccionista de rechazos, sabiendo que con cada uno tu estrategia se vuelve más inteligente, tu producto se vuelve mejor y tu carácter se vuelve más fuerte. Estás literalmente fracasando tu camino hacia el éxito. La perseverancia, entonces, no es simplemente ser terco, no es seguir golpeando la misma pared de ladrillos con la cabeza una y otra vez. Es la combinación de estas dos ideas. Es tener la resiliencia para no hundirte en la queja y la inteligencia para aprender de cada negativa. Es levantarte después de caer, sí, pero también es analizar por qué caíste para no tropezar con la misma piedra la próxima vez. Así que la próxima vez que te enfrentes a un obstáculo, la próxima vez que escuches un no rotundo, detente un momento, respira hondo y recuerda esta simple filosofía. Ahórrate la energía de la queja y úsala para hacerte una pregunta mejor. No te preguntes por qué te han cerrado la puerta. Pregúntate cuál de las otras miles de puertas vas a probar ahora, armado con la valiosa lección que acabas de aprender. Porque tu historia de éxito no se escribirá con los síes que recibiste fácilmente, sino con la montaña de noes que supiste escalar para llegar hasta ellos. Esa mentalidad lo llevó a la cima. La mentalidad de que cada no era simplemente una pregunta. ¿Estás seguro de que lo quieres? Y la respuesta de Jack Ma siempre fue un rotundo sí. Para entender la magnitud de su éxito, primero debemos sumergirnos en la profundidad de sus fracasos. Imagínalo por un momento. Un joven que suspende sus exámenes de ingreso a la universidad, no una, sino 2 veces. Finalmente, a la tercera, consiguen entrar en lo que se consideraba la peor universidad de su ciudad. Intenta entrar en Harvard 10 veces y 10 veces le cierran la puerta en la cara. Busca trabajo, cualquier trabajo. Después de graduarse, solicita empleo en 30 empresas diferentes y es rechazado en todas. Cuando Kentucky Fried Chicken llegó a su ciudad, 24 personas se presentaron para el puesto. 23 fueron contratadas. Él fue el único rechazado. Incluso intentó ser policía y le dijeron simplemente, no eres bueno. Cualquiera de estos reveses habría sido suficiente para que la mayoría de la gente abandonara, para que aceptara una vida más modesta, lejos de los focos y las grandes ambiciones. Pero Jack Ma no, era como la mayoría. Cada rechazo no era una pared, sino una escalera. Cada no puedes era un desafío personal. Él no veía el fracaso como una sentencia, sino como un dato, una pieza de información que le decía qué no funcionaba para poder probar algo nuevo. El punto de inflexión llegó en 1995, durante un viaje a Estados Unidos. Allí vio por primera vez Internet. Un amigo le mostró cómo funcionaba y por curiosidad, Jack buscó la palabra cerveza. Aparecieron resultados de cervezas americanas, alemanas, pero ninguna de China. En ese instante no vio un vacío, sino una oportunidad monumental. Regresó a China con una idea que a todos les pareció una locura: crear un directorio de empresas chinas en línea. Reunió a 17 amigos en su pequeño apartamento. No les prometió riqueza inmediata ni un éxito garantizado. Les vendió un sueño: conectar a las pequeñas y medianas empresas chinas con el resto del mundo. Les dijo que sus competidores no estaban en China, sino en Silicon Valley, y que para ganar tendrían que trabajar con la pasión y la disciplina de un ejército. Los primeros años fueron una lucha constante. La empresa no generó ni un céntimo de beneficio durante los 3 primeros años. Sobrevivieron comiendo fideos instantáneos y aferrándose a la creencia de que estaban construyendo algo vital. Cuando el gigante estadounidense eBay entró en China, todos dieron por muerto a la Alibaba. Parecía una batalla perdida, pero Ma contraatacó con una estrategia brillante. Lanzó Taobao, una plataforma gratuita para los consumidores, financiada por otros servicios de Alibaba.
Mientras eBay cobraba a sus usuarios, Taobao construía una comunidad. Para resolver el mayor obstáculo del comercio electrónico en China, la desconfianza, creó Alipay, un sistema de pago que retenía el dinero hasta que el comprador estuviera satisfecho con el producto. No solo estaba construyendo una empresa, estaba construyendo la infraestructura de la confianza para toda una economía digital. Y así, año tras año, fracaso tras fracaso, victoria tras victoria, llegamos a septiembre de 2014. El escenario era la Bolsa de Nueva York, el epicentro del capitalismo mundial. El mundo financiero contenía la respiración. El antiguo profesor de inglés, el hombre rechazado por KFC, el visionario al que todos llamaron loco, estaba a punto de orquestar la mayor salida a bolsa de la historia. El martillo sonó y las acciones de Alibaba Group se dispararon. La compañía recaudó la asombrosa cifra de $25.000 millones. Ese día no fue solo una victoria para Alibaba, fue la validación de una filosofía de vida. Cada puerta que se le cerró, cada carta de rechazo, cada escéptico que dijo que era imposible, todo eso se convirtió en la energía que impulsó el cohete. Alibaba protagonizó la mayor salida a bolsa de la historia en 2014, demostrando que el rechazo no era el final, sino el combustible. Demostró que no importa de dónde vienes, cuántas veces caes o cuánta gente te dice que no puedes. Lo que importa es tu capacidad para levantarte una vez más, para ver en cada obstáculo una oportunidad y en cada fracaso una lección invaluable. La historia de Jack Ma no es la historia de un genio infalible, es la historia de la resiliencia humana en su máxima expresión. ¿Alguna vez te han dicho que no eres lo suficientemente bueno, que no encajas, que tu idea no va a funcionar? Todos hemos sentido el peso de esa palabra. Ahora, imagina escucharla no una, sino decenas de veces. Esa fue la realidad de un hombre llamado Jack Ma. Antes de crear el gigante mundial Alibaba, su vida fue una sinfonía de rechazos. Intentó entrar a la universidad 3 veces y falló. Aplicó a la Universidad de Harvard 10 veces y las 10 veces le dijeron que no. Cuando KFC llegó por primera vez a su ciudad, 24 personas solicitaron el trabajo. 23 fueron contratadas. Adivina quién fue el único rechazado. Cualquiera de esos no habría sido suficiente para que la mayoría de nosotros abandonara. Pero aquí está la clave. Para Jack Ma, cada rechazo no era un veredicto sobre su valor, era simplemente una opinión, un dato. Él entendió algo fundamental. Tu valor no lo determina quién te cierra la puerta, sino tu propia decisión de seguir buscando otra que se abra. No lo definió el comité de admisiones, ni el gerente de un restaurante, ni los inversores que se rieron de su idea. Lo definió su inquebrantable capacidad para levantarse una vez más de las que caía. Su historia no es sobre el éxito de la noche a la mañana, es sobre la resistencia. Es un poderoso recordatorio de que los fracasos no son más que peldaños en el camino si te niegas a quedarte en el suelo. Porque el único fracaso es dejar de intentarlo.